Hola jóvenes, en la sesión de hoy veremos arreglos en Visual Basic, pero veremos los arreglos unidimensional. Primero que todo, queremos hablar que los arreglos corresponden a estructuras de datos. ¿Qué es la estructura de datos? Es una forma de organizar los datos en una computadora para que estos puedan ser utilizados de una manera eficiente. Hasta la fecha, nosotros para guardar un valor teníamos el concepto de variable, es decir, en la variable, que era una caja, metafóricamente, en la cual guardábamos un valor. Pero en esa caja podíamos guardar únicamente un solo valor, lo cual se hace un poco sostenible cuando queremos trabajar con muchos valores. Por ejemplo, la coordinación de programación, si quisiera guardar las notas de todos los estudiantes, necesitaríamos por lo menos unas 300 variables, solamente pensando en el certamen 1. Entonces, ¿cómo podemos después asociar esas 300 variables a un paralelo? Si se dan cuenta, se hace un poco insostenible. Es por esta razón que existen las estructuras de datos. Las estructuras de datos es un medio para manejar grandes cantidades de datos de manera eficiente para usos reales como grandes bases de datos y servicios de indexación a Internet. Veamos qué es un arreglo. Entonces, la definición de arreglo es un conjunto de valores que están lógicamente relacionados unos con otros. Es un grupo de variables o valores que están contenidas en una estructura. Para su uso hay que hacer referencia a estos valores mediante la posición, pero tener en cuenta que estos valores tienen el mismo nombre. Es decir, si antiguamente cuando hablábamos de una variable era una caja, ahora cuando hablemos de arreglo unidimensional es una cajonera, ¿sí? Esa cajonera tiene un único nombre y nosotros vamos a acceder a los valores que están dentro de esta cajonera dándole posiciones a los cajones, ¿sí? Entonces, al número con el cual vamos a acceder a los cajones se le va a llamar índice o subíndice, y esto nos va a permitir obtener un valor específico. Por ejemplo, si esta fuera mi cajonera llamada A, el primer cajón, que es la posición 0, notar que acá vamos a ver a continuación que los arreglos pueden partir de la posición 0 o 1, dependiendo de cómo nosotros creemos estos arreglos, pero en este ejemplo parte de 0. Entonces el primer cajón se llama 0, el segundo cajón tiene el índice 1, el tercero 2 y así sucesivamente. Si yo quisiera sacar el valor de Colombia, asumiendo que este arreglo se llama, tiene el nombre A, vamos a hacer A, corchete 0, y de esta forma obtendríamos el valor Colombia. Veamos ahora cómo quedaría entonces en código con Visual Basic. La sintaxis para crear un arreglo, nos vamos a dar cuenta que tenemos 4 opciones de crear arreglos unidimensionales. El primero es siempre, al igual que las variables, colocar la palabra reservada dim, luego el nombre del arreglo que queramos dar, y acá viene el tamaño que nosotros queremos darle y de dónde queremos que comience. En este caso el arreglo, el índice o las posiciones con las cuales vamos a acceder a los elementos parten desde la posición 1 hasta el límite superior n, incluido. Una particularidad que tienen los arreglos es que todos los elementos que guardemos dentro de esta estructura deben ser del mismo tipo de datos. Por lo tanto, debemos precisar mediante la palabra reservada as y el tipo de datos que queremos asignar. Por ejemplo, dim a del 1 al 5 as integer. Estoy creando un arreglo de tamaño 5, ¿ya? Que son todos elementos enteros, ¿sí? Para este caso vamos a tener n elementos que van del 1 al n. La siguiente forma de crear arreglos también parte con la palabra reservada dim, luego vendría el nombre del arreglo y ahora colocamos la cantidad. Pero al colocar solamente la cantidad, es decir, un solo valor, automáticamente Visual Basic va a asumir de que va a partir del valor 0, ¿ya? Por lo tanto, vamos a crear un arreglo de n más 1 elemento, es decir, de 0 a n tenemos n más 1 elemento. Y también hay que precisar el tipo de dato. Si nos damos cuenta, la diferencia que tiene esta forma con la anterior es que la anterior explícitamente colocábamos que partiese de 1 a n. En este caso solamente colocamos n, por lo tanto parte de 0 a n. ¿De acuerdo? Entonces acá están resaltados
las diferencias con el caso anterior. Parte de 0 y hay n más 1 elementos en total, ¿sí?, de este tipo de datos que ustedes declararon. La tercera forma de declarar arreglos es un poco lo mismo anterior, pero ya siendo más explícito. Tú colocas la palabra reservada dim, el nombre del arreglo que quieres crear, pero ahora estás precisando que quieres que parta del 0 al n. ¿De acuerdo? Tienen en cuenta que es 0 o 1. No es que ustedes puedan colocar acá que vaya del 5 al 10, no. De 0 a n, donde n es el límite superior y este está incluido. Y nuevamente el tipo de dato. Al colocar esto, vamos a lograr el mismo caso anterior, que es del 0 hasta el n, es decir, vamos a tener n más 1 elementos. Finalmente, ya teniendo una forma diferente de trabajar, vamos a hablar un poco de vector, porque nosotros estamos hablando de arreglos unidimensional. Bueno, podemos hablar de arreglo como vector o pudiésemos imaginarnos una fila ya de lo que es nuestra planilla de Excel o una columna. Recordemos que esto es muy parecido a como venimos trabajando anteriormente, dado que cuando nosotros queríamos referenciar a un elemento de Excel, nosotros colocábamos la intersección entre las filas y las columnas. Es decir, A1 me está diciendo que quiero sacar el primer elemento de la fila A, columna 1. ¿Ya? Esa misma lógica es la que tenemos que usar ahora y en los ejemplos anteriores para trabajar con arreglo. ¿Ya? Entonces aquí no hablamos de vector, pero el vector también es un arreglo de una dimensión y equivale a una lista de elementos del tipo de datos que ustedes detallen. Lo que cambia es lo siguiente: para crear un vector, siempre, si ustedes quieren hablar de darle un número después, vamos a hablar as variant. ¿Y qué significa variant, muchachos? Variant es un tipo de dato que quiere representar cualquier tipo de dato, ¿sí? Es decir, puede ser, al colocar variant, ustedes podrían guardar dentro de este arreglo un flotante, pero tiene que ser, lo importante es que al colocar variant, todos los elementos que están acá, no es que puedo grabar un entero, después un flotante, después un string, no. Todos los elementos van a ser del mismo tipo, pero yo no sé qué tipo es, por eso declaro variant. Entonces, al declarar un vector números as variant, después yo puedo crear vector números con la palabra reservada array. Y al colocar array 135, lo que obtengo es mi arreglo unidimensional partiendo desde la posición 0. ¿De acuerdo? Entonces, array 135 genera la siguiente estructura, donde en la posición 0 está el elemento 1, en la posición 1 queda el elemento 3 y en la posición 2 queda el elemento 5. ¿Sí? Esto es para crear, de alguna forma, arreglos con valores ya. ¿Sí? Todo lo anterior es para crear arreglos. Ahora, si quisiéramos trabajar con este arreglo, por ejemplo, queremos agregar un valor, acá tenemos la sintaxis. La sintaxis es el nombre del arreglo, que esto fue el nombre que ustedes le dieron anteriormente, por eso colocamos variable, el índice, en qué posición queremos agregar un valor. Pero para agregar un valor, la estructura ahí tiene que existir y yo tengo que saber las posiciones que tiene ese arreglo. Y obviamente el valor que yo voy a agregar tiene que ser del mismo tipo del cual yo declaré. Recordemos que anteriormente colocamos as tipo dato, entonces ese tipo de dato que declaramos debe ser el elemento que yo agrego acá debe ser del mismo tipo de dato. Vamos a ver un ejemplo. Acá yo estoy declarando un arreglo llamado X que va a ir del 1 al 3, que significa que los índices de este arreglo van a partir de la posición 1 y van a terminar al 3, y los elementos que yo voy a guardar dentro de este arreglo son de tipo doble. Es decir, tenemos con esta declaración tenemos una estructura como la que estamos viendo acá. El arreglo se llama X y las posiciones van del 1, 2, 3. Si yo coloco X paréntesis 1 es igual a 2,5, estoy diciendo que quiero guardar el valor 2,5 en la posición 1 del arreglo X. Es decir, ahora en la posición 1 obtengo el valor 2,5. Si yo ahora digo X paréntesis 2 es igual a 3,7, me está indicando que en la posición 2 yo quiero guardar el valor 3,7. Esto es lo mismo que hacíamos en variables. La diferencia es que ahora estamos usando esta notación haciendo referencia a que es una estructura. Y el resultado es el mismo. En la variable X, ahora tengo en la primera posición el 2,5 que ya habíamos agregado y en la segunda posición el valor 3,7. Finalmente, si yo agrego la sintaxis X paréntesis 3 es igual a 6,3, lo que obtenemos es que el arreglo quedó completo con sus valores. Esta es la forma para trabajar y agregar valores. ¿Sí? Ahora, supongamos que en el caso anterior nosotros nos equivocamos en un valor y queremos modificar. La sintaxis para modificar un valor que ya existe es el nombre de la variable o de la estructura de datos, el índice, es decir, la posición del elemento que yo quiero modificar. Y coloco el nuevo valor según el tipo de dato.
No puedo cambiar el tipo de dato porque ya está declarado y los arreglos son de un solo tipo de dato. Entonces acá, si repasamos el ejemplo anterior, declarábamos un arreglo de 3 elementos, del 1 al 3, tipo doble, y habíamos agregado sus valores, pero nos dimos cuenta que nos equivocamos en el elemento 2. No era 3,7, sino que era 4,1. Entonces nosotros para modificar colocamos x con 32 igual a 4,1 y el resultado sería el que tenemos a continuación. Si nos damos cuenta, en la posición 2 ya no está el elemento 3,7, sino que guardamos el 4,1. Es decir, de la misma forma que agregamos, nosotros podemos modificar. Otra cosa importante que ustedes deben manejar de los arreglos es cómo recorrer, cómo obtener los valores de un arreglo. ¿Sí? Para obtener los valores de un arreglo, ustedes deben considerar estructuras repetitivas que nos permitan iterar sobre cada elemento. Para este caso tenemos el for, el do while y el for each, como por ejemplo. ¿Sí? En caso del for, el for siempre funciona, ustedes for, una variable, es igual al valor inicial al valor superior. Y acá dentro del for irían todas las instrucciones que ustedes quieran dar. Y para determinar que las instrucciones del for se terminan, tienen que terminar siempre con el next variable. Ejemplo, si nosotros queremos recorrer un arreglo, por ejemplo el que creamos anteriormente, sabíamos que era de largo 3 y partía de 1, solo hacemos for i, ahí estaría for variable, en este caso la variable sería i, el valor inicial es 1, ¿por qué? Porque ese era el índice, el valor del índice inicial, y hasta 3 porque ese era el valor superior. Y acá hacemos un message box x paréntesis i, es decir, me voy al arreglo, en la posición 1, muestro, al hacer x paréntesis i, estoy sacando el valor que está dentro del arreglo x en la posición i, y lo muestro. Después dice next i, es decir, pasa al siguiente valor de i, es decir, pasa al valor 2. Es menor que 3, sí, entonces me va a mostrar x paréntesis 2. Después lo mismo, x paréntesis 3. Y así estaríamos recorriendo. Ahora, una cosa muy importante, y acá vamos a ver dos comandos muy interesantes, muchachos. Esto es cuando sabemos las dimensiones de arreglo, pero a veces, la mayoría de las veces nosotros nos vamos a conocer las dimensiones del arreglo. Entonces, acá nosotros colocamos del 1 al 3 porque estábamos trabajando con el ejemplo anterior en el cual nosotros habíamos definido que el arreglo partía de 1 a 3. Pero supongamos que nosotros recibimos un arreglo en el cual no tenemos conciencia de cuáles son los valores con los cuales fueron declarados. Entonces, para saber el límite inferior de un arreglo, hacemos lbound x o lbound arreglo. En este caso, x es un arreglo. Con esto saco el límite inferior del arreglo, ya sea 0 o 1. Y ubound x me va a sacar el índice mayor del arreglo. ¿De acuerdo? Entonces ahí ya tengo definido el inferior y el superior. Entonces ahora hago for i es igual a inf, es decir, el valor inferior del arreglo hasta superior. Y se produce lo mismo que habíamos visto anteriormente. Ahora, si quisiéramos recorrer un arreglo en vez de un for usar un while, fuera tenemos que crear una variable, fuera del ciclo tenemos que crear una variable que tiene que ser igual al límite inferior. Después establecemos el do while y aquí establecemos la condición. La variable que habíamos tenido el límite inferior tiene que ser menor o igual que el límite superior del arreglo. Acá colocamos las instrucciones que queremos realizar y no se olviden que dentro del do while tiene que ir variable es igual a variable más 1. O sea, acá tenemos que incrementar nosotros. No es como el for, que es automática. Nosotros acá aumentamos el valor de la variable y colocamos al final siempre el loop. ¿Qué significa este loop? Que todo lo que está dentro del do while y el loop son las instrucciones que se van a repetir mientras esta condición se haga verdadera. Entonces, ¿cómo recorreríamos el arreglo que creamos inicialmente? Establecemos i igual a 1, porque este es el arreglo que creamos nosotros, sabíamos que partimos de 1. Haga mientras el i sea menor o igual a 3, porque están los límites del 1 al 3. Mostramos x paréntesis i, incrementamos el valor de i y después decimos loop, o sea, vuelve arriba. Volvemos a ver si es menor la condición, se hace verdadera, entonces mostramos el siguiente elemento, aumentamos, y así hasta que se terminen. En el caso que no supiéramos las dimensiones, es exactamente lo mismo, pero ahora antes del ciclo, antes del while, tenemos que capturar el valor inferior con el bound y el arreglo, y el superior con ubound y el arreglo. Entonces hacemos haga mientras el valor inferior sea menor o igual que el superior, y vamos mostrando y haciendo que el límite, o sea la variable que está en la condición, vaya modificándose. Por último, acá tenemos para recorrer los arreglos, tenemos la siguiente, es el for each. For each variable en arreglo. Este ciclo está hecho para recorrer colecciones. Por eso dice acá,
para cada elemento del arreglo, y con ese elemento que ustedes saquen del arreglo lo van a guardar en esta variable. Instrucción a realizar y después colocamos next. Nada de next variable, nada de loop, solamente next. Automáticamente va a pasar al siguiente elemento del arreglo, lo va a guardar en esta variable y lo vamos a trabajar. Es decir, si se usa esta estructura, no necesitamos saber el valor inicial y final porque dice para cada elemento. O sea, lo que sí tenemos que saber es que es ordenado. Va a sacar el primer elemento y así continuamente hasta llegar al último. Entonces acá, for each i en x, messagebox i. Porque esto es para cada elemento del arreglo x, guárdalo en i. La primera vez va a sacar el primer elemento, lo guarda en i, lo va a mostrar, pasamos al siguiente elemento, lo guarda en i, lo muestra, pasamos al siguiente elemento, lo guarda en i, lo muestra, y así hasta llegar al último elemento. Ejemplo acá, ya un poco más práctico de uso, nosotros vamos a generar una tabla con los valores que están en un arreglo. Como se utiliza el for next para referenciar las posiciones. O sea, note cómo vamos a utilizar el for. Vamos a trabajar con for. ¿Ya? Primero acá tenemos la función agregar países. Si nos damos cuenta, este es un sub, es decir, un procedimiento, ¿ya? Que estaría terminando en esta parte. Lo que hacemos en esta parte es crear un arreglo del 1 al 5 de tipo string. Y el arreglo se llama países. O sea, aquí creamos un arreglo de largo 5. Acá le damos los valores a nuestro arreglo, países paréntesis 1 es igual a Argentina, países paréntesis 2 Colombia y así sucesivamente. Entonces acá tenemos un arreglo de largo 5 con nombre de países. Acá al hacer worksheets, estamos trabajando con el ejemplo worksheets y creamos, o sea, del libro, en la hoja ejemplo 1, lo estamos activando. Después, como quedó activa esa hoja, en la celda A1 vamos a colocar que el valor, vamos a darle que en la celda 1 vamos a escribir arreglo y después vamos a seleccionar una serie de celdas que van de la A1 a la B1, ¿sí? Entonces a esta selección les vamos a dejar centrada y vamos a unir las celdas. Es decir, si ustedes se dan cuenta acá, es el resultado. La celda A y B1 la unimos y quedó solamente una sola celda, que es lo que hace el merge cells, true. ¿Ya? Después, fíjense, en la celda A2, acá, la seleccionamos y después el valor de la celda 2 vamos a colocar índice, por eso acá aparece el valor índice. Después seleccionamos la celda B2 y le damos el valor de la celda B2, valor. Ahora, como queremos recorrer este arreglo y escribirlo hacia abajo, lo que hacemos es, para i con el valor 1 al 5, ¿por qué del 1 al 5? Porque esos son los índices del arreglo que acabamos de crear. Entonces colocamos rango A y le concatenamos i más 2. ¿Por qué i más 2? Porque vamos a empezar a escribir acá en la celda 3. ¿Sí? Entonces hoy ya partimos del 2 y 2 más 1 va a ser 3, 2 más 2, 4, 2 más 3, 5 y así sucesivamente. ¿Ya? Y en el valor de esta celda va a ser el i, es decir, el indicador 1, 2, 3, 4, 5. Y en la columna B, en las mismas valores de las filas, i más 2, vamos a colocar países, paréntesis i. Es decir, vamos a ir al arreglo, vamos a sacar el primer valor y ese valor lo vamos a escribir dos filas más abajo. Por eso, 1, 2. Ahí escribimos el primer valor, después otro valor, después otro valor. El resultado es el que ustedes están viendo acá. Espero que hayan entendido, muchachos. Si no, lo vemos en la sesión de Zoom. Otra cosa, tenemos que modificar el tamaño de un arreglo. ¿Qué pasa? Hay veces que nosotros creamos, supongamos, tenemos un curso que lo hemos creado con una capacidad de 30, pero de pronto llega un nuevo estudiante, entonces queremos redefinir el tamaño, porque los arreglos tienen la particularidad de ser tamaño fijo y de un solo tipo de datos. ¿Ya? Entonces, para poder redefinir el tamaño de un arreglo, tenemos que usar el operador redim. ¿Ya? Entonces acá estamos declarando un arreglo como entero, acá estamos declarando un arreglo que no tiene definido el tamaño. Entonces, como no tiene definido el tamaño, pero sabemos que es de entero, usamos la variable redim. Y aquí le estamos diciendo que ahora este arreglo de enteros va a ser de tamaño 6. ¿Por qué de tamaño 6? Porque al colocar 5, por defecto va a ser el valor 0. ¿Sí? Entonces, for i de 1 a 5, vamos a hacer mi arreglo i es igual a 1. ¿Sí? Entonces, vamos a ir agregando en la posición 1 los valores. ¿Sí? Ojo que el arreglo de la posición 0 no obtiene ningún valor. Ahora,
Acá lo que acabamos de hacer es el arreglo de enteros que creamos. Desde la posición 1 a la 5 le dimos el valor 1, 2, 3, 4, pero el arreglo de la posición 0 no tiene ningún valor. Sin embargo, si nos damos cuenta, acá teníamos largo 5. Ahora podemos redefinir nuevamente mi arreglo a tamaño 10. Pero al hacer redim mi arreglo tamaño 10, estamos redimensionando, pero a la vez estamos borrando todos estos valores que acabábamos de ingresar. Esa es una de las cuidados que tienen que tener ustedes al usar la palabra redim. Si la usan redim, mi arreglo 10, sin nada más, ¿ya? Por ejemplo, sin la palabra preserve, ustedes están borrando, están reseteando todos los valores de ese arreglo. ¿Sí? Entonces acá nuevamente, al hacer redim, borramos todos y colocamos desde la posición 1 a 10 los nuevos valores en el arreglo. Pero si hubiésemos colocado redim preserve mi arreglo 15, estamos agregándole el tamaño al arreglo, pero estamos manteniendo los valores que tenía el arreglo hasta antes de que llegase a tener 15 elementos. Eso ha sido la clase de hoy, muchachos. Espero que estén bien. Cuídense.